Hola a todos. Quería referirme a una modificación en los plazos de prescripción eh, realizada por la ley 27.586, que fue publicada en el Boletín Oficial el pasado 12 de diciembre. Van a ver ustedes que el fundamental impacto de esta modificación recae sobre las acciones civiles derivadas de delitos de lesa humanidad. Vamos a ver en qué consiste la reforma. Por un lado, se modificaron los artículos 2560 y 2561 del Código Civil y Comercial. Si ustedes ven la modificación que se efectuó, acá yo dividí pantalla y a la izquierda de la pantalla tengo el texto anterior y a la derecha el texto modificado por la ley 27.586. Van a ver que los cambios no parecen para nada profundos, porque en el artículo 2561, en cuya última parte teníamos un párrafo que expresaba que las acciones civiles derivadas de delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, dicho párrafo es eliminado, derogado, por la reforma de la ley 27.586, pero al mismo tiempo ese párrafo se pone en el artículo 2560, el que habla del plazo genérico de prescripción. Si la reforma concluyera ahí, casi que podríamos decir que no hubo reforma o que es mínima, porque básicamente un supuesto de prescripción, el de las acciones civiles derivadas de delitos de lesa humanidad, pasaría del artículo referido a los plazos especiales al artículo referido al plazo genérico. Y ahí terminaría toda la reforma, ¿no? Porque no hay otros cambios en esos dos artículos. Pero la reforma no acaba acá. Lo importante viene ahora. Y me estoy refiriendo fundamentalmente a la reforma del artículo 2537. Esa es la tercera modificación que hace la ley 27.586. Este artículo 2537 es el que establece la regulación de los nuevos plazos de prescripción. Es decir, ¿qué pasa cuando una nueva ley establece un plazo distinto de prescripción? ¿Qué pasa con los plazos de prescripción que ya están corriendo? El artículo 2537, en la versión del Código Civil y Comercial, que sigue el mismo criterio que tenía el Código de Vélez, establecía una regla que básicamente es la siguiente. Si un plazo de prescripción es modificado por una ley posterior, en un caso concreto se va a aplicar el plazo que vence primero. O sea, ni es seguro a priori que se aplique el plazo viejo o el plazo nuevo. Habrá que ver en cada caso concreto cuál de esos plazos, el viejo o el nuevo, vence primero. La ley lo dice de una manera más rebuscada, porque establece un principio, ¿no? Los plazos de prescripción en curso al momento de entrada en vigencia de una nueva ley se rigen por la ley anterior, ese sería el principio,
pero después viene una excepción. Sin embargo, si por esa ley se requiere mayor tiempo que el que fijan las nuevas, quedan cumplidos una vez que transcurra el tiempo designado por las nuevas leyes, contado desde el día de su vigencia. Y a esa excepción se le establece una nueva excepción, o excepción de la excepción, o contraexcepción, que dice, excepto que el plazo fijado por la ley antigua finalice antes que el nuevo plazo contado a partir de la vigencia de la nueva ley, en cuyo caso se mantiene el de la ley anterior. Entonces, en definitiva, ¿qué plazo se aplica? ¿El nuevo o el viejo? El que vence primero. Este artículo 2537 tiene una modificación, o mejor dicho, tiene un agregado a partir de ahora, a partir de la ley 27.586, porque aparece otra excepción más. Ya teníamos un principio, una excepción de la excepción y una superexcepción, ya no sabemos cómo llamarlo, porque ahora el nuevo texto establece que se exceptúa de lo prescripto anteriormente las acciones civiles derivadas de los delitos de lesa humanidad. O sea, el principio de que los plazos de prescripción en curso al momento de entrada en vigencia de una nueva ley se rigen por la ley anterior y las excepciones de las excepciones que terminan estableciendo un régimen de que se aplica el plazo que vence primero, eso queda exceptuado cuando se trata de acciones civiles derivadas de los delitos de lesa humanidad. Y en concreto, ¿por qué se hace esto? Ahora lo vamos a ver. Se hace ni más ni menos que para tratar de vencer una interpretación jurisprudencial que, sobre todo nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, viene teniendo desde hace varios años y por la cual se entienden dos cosas. Primero, que la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad no implica que las acciones civiles sean imprescriptibles. O sea, que los delitos de lesa humanidad sean imprescriptibles no significa necesariamente que las acciones civiles sean imprescriptibles, que las acciones civiles derivadas de esos delitos sean imprescriptibles. Por lo tanto, pueden ser prescriptibles. Esa es una de las interpretaciones que tiene la Corte. Y otra de las interpretaciones que tiene la Corte es que, aunque desde la sanción del Código Civil y Comercial tengamos la regla de que las acciones civiles derivadas de delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, el artículo que estábamos viendo antes, el 2537, nos dice que cuando una ley posterior modifica un plazo, se aplica en definitiva la ley que vence primero. Entonces, no teníamos una ley que estableciera concretamente que las acciones civiles derivadas de delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Recién tuvimos esto cuando salió el Código Civil y Comercial. Se aplicaba a las acciones civiles generadas por delitos de lesa humanidad producidos con anterioridad a la vigencia del Código Civil y Comercial, concretamente las acciones civiles generadas de delitos de lesa humanidad cometidos en el último gobierno de facto, en la dictadura. ¿Son prescriptibles o son imprescriptibles? A partir del 2015 que tenemos esta regla de que las acciones civiles derivadas de delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, ¿se le aplica a esas acciones? La Corte, entre otros fallos, en Villamil, que es un
una sentencia del año 2017, dijo no, el artículo 2561 no se aplica porque el 2537 nos dice esto que estaba diciendo yo, se aplica el plazo que venza primero. Cuando tenemos que analizar, ¿se aplica la ley vieja o se aplica la ley nueva? Se aplica la ley cuyo plazo de prescripción vence primero. Y como la ley vieja, o sea, el Código Civil no tenía un plazo específico, se aplicaban los plazos comunes de 2 años, de 10 años, según el tipo de responsabilidad de que se trate. Ahora, con este artículo 2537 modificado, se está queriendo decir, no, esa regla del 2537 no se aplica. Entonces, con esto estamos queriendo decir al mismo tiempo que esta imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de los delitos de lesa humanidad se podría aplicar también a aquellas acciones civiles nacidas por delitos de lesa humanidad cometidos, por decir algo, en 1977, por poner un ejemplo. Habrá que ver qué dice la Corte al respecto. Habrá que ver cómo interpreta la Corte los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Hasta ahora ha entendido la Corte que de esos tratados no surge la imprescriptibilidad de las acciones civiles. Veremos qué dice en el futuro. Junto con este video acompañaremos el fallo Villamil y otro relacionado a acciones laborales derivadas de delitos de lesa humanidad para una mayor ilustración sobre un tema especialmente complejo. Espero les haya resultado interesante y, como siempre digo, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.